Buenas queridos estudiantes, soy el profesor Arturo Barranzuela. Hoy día vamos a hacer el área de geometría de Academia Preuniversitaria Omega de Piura. Vamos a iniciar con el tema de polígonos. Vamos a iniciar con este tema muy importante que son los polígonos. Los polígonos son, antes de poder definir qué es un polígono, vamos con su definición previa. ¿Cuál es su definición previa de polígonos? Los polígonos vienen de la línea poligonal. ¿Qué es una línea poligonal? Una línea poligonal es la línea formada por segmentos. Hay dos tipos de líneas poligonales y son líneas poligonales abiertas y líneas poligonales cerradas. Las líneas poligonales abiertas son una figura, es esta. Esta es una línea poligonal abierta y otra figura sería esto, otra línea, líneas poligonales abiertas. Y las líneas poligonales cerradas sería esta figura de acá. Observa que todos los segmentos están unidos unos con otros. Acá también es otra línea poligonal cerrada y aquí hay otra línea poligonal cerrada. Entonces, con esta definición previa yo ya sé qué va a ser un polígono. Un polígono, definición exacta es, son figuras geométricas planas formadas por líneas poligonales cerradas. Entonces aquí un polígono se determina en el plano, se determina en el plano una región interior o interna o una región externa. Por ejemplo, tengo este polígono A, B. De esta forma yo voy a dibujar, si tengo un polígono A, B, C, D, tengo que dibujar A, B, C poniendo siempre los vértices en forma antihoraria. Y tiene A, B, C, D y E. Y tenemos la región interna que está dentro de la línea poligonal. La región externa del lado AB sería esta, región externa del lado BC sería este lugar, región externa del lado CD sería esta, región externa exterior del lado D y región exterior del lado AE. Y tenemos que la línea poligonal es la frontera entre la región interna y las regiones externas de ese polígono. Y entonces definimos que el polígono es la frontera entre la región interior y la exterior. De esa manera, eso es el polígono. Básicamente es la que separa la región interna y exterior de las líneas poligonales. Entonces, la unión de un polígono y su región interior reciben el nombre de región poligonal. Entonces todo esto es una región poligonal. De esta manera es como se define correctamente lo que es un polígono. Ahora tenemos que reconocer los elementos de un polígono. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Vamos primero a graficamos el polígono ABCDEF. Dibujo mi polígono ABCDEF y coloco los elementos del polígono ABCDF. ¿Cuáles son? Vértice ABCDF. Mira los vértices ABCD y F. Los lados que son lado AB, BC, CD, D, F y AF. ¿Ya? Los ángulos interiores que son, mira el ángulo, aquí tenemos BAF, BAF que hay uno, ABC, BCD, CDE, DEF, AF. Estos son los polígonos, esos son los ángulos interiores de un polígono, de ese polígono ABCDEF. Y trazamos, prolongamos los lados, un lado de este polígono, de esta manera, y colocamos los ángulos exteriores, en este caso serían ángulo A, B, C, D, E y F, de la siguiente forma: A, B, C, D, E, F. Y trazamos la diagonal, que es el segmento que parte de un vértice hacia otro vértice no consecutivo, que sería básicamente esto. B es una diagonal, porque parte de un vértice hacia otro vértice, pero que no sea consecutivo. Y además de eso, tenemos esta definición: la diagonal media. ¿Qué es la diagonal media? Ese segmento que parte del punto medio de un lado hacia el punto medio de otro lado no consecutivo. En este caso, M y N son diagonales medias. ¿Cómo? Aquí pongo M, que es el punto medio de F, ya, punto medio. Y tengo el punto N, que es el punto medio de CD.
estos dos puntos los unos y ahí tendré mi diagonal media. La diagonal media va del punto medio hacia el otro punto medio del lado, ¿ya? De un lado, ¿ya? De esta manera es como se determina los elementos de un polígono, ¿ya? Los elementos de un polígono. Después de esto, tenemos que reconocer un caso, es el perímetro de un polígono, dice, es la suma de las longitudes de los lados de un polígono. En este caso tenemos el polígono ABCDEFG y sabemos que el perímetro es 2 veces P. 2 veces P, el polígono ABCDEFG, que sería la suma de todos sus lados. O sea, el perímetro es AB más BC más CD más DE más EF más FG más AG. Y acabamos el otro término que es el semiperímetro de un polígono, que es la mitad del perímetro del mismo polígono. Y en este caso tenemos el semiperímetro ABCDEFG. Se llama semiperímetro y esto va a ser igual aquí al perímetro entre 2. O sea, el semiperímetro es igual a AB más BC más CD más D más F más FG más AG dividido entre 2. De esa manera es como definimos tanto el semiperímetro de un polígono como el perímetro de un polígono. Estas definiciones son básicas para poder entender algunos problemas sobre perímetros, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esta definición, vamos ahorita a la clasificación de los polígonos. La clasificación de los polígonos tenemos, según el número de lados tenemos, quien tiene 3 lados se llama triángulo, 4 lados cuadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados hectágono, 8 lados octágono o octógono, 9 lados nonágono o eneágono, 10 lados se llama decágono, 11 lados endecágono, 12 lados dodecágono, 13 lados tridecágono, 14 lados tetradecágono, 15 lados pentadecágono, 16 lados hexadecágono, 17 lados hectadecágono, 18 lados octodecágono, 19 lados eneadecágono, 20 lados coságono, 30 lados triacontágono, 40 lados se llama tetracontágono, 50 lados será pentacontágono, y 60 lados será hexacontágono, 70 lados hectacontágono. De esa manera es como se hace la clasificación de los polígonos. Recuerda que si tú no te acuerdas de estos nombres, puedes decir es un polígono de 7 lados, un polígono de 8 lados, un polígono de 9 lados. No hay mucha diferencia ahí. Otro tipo de clasificación tenemos el polígono convexo, que es polígono que corta una recta secante con los lados de este polígono en 2 puntos. Si este polígono es convexo, tú colocas una recta que sea secante. Esta recta debe cortar solo en 2 puntos a los lados de este polígono, y si corta en 2 puntos quiere decir que es convexo. En este caso KLMNOP, el polígono KLMNOP es un polígono convexo. Y los polígonos no convexos son aquellos donde una recta secante corta con los lados de este polígono en más de 2 puntos, que en este caso tenemos este polígono y trazamos polígono KLMNOPQ, trazamos 2 rectas, mira, aquí 2 rectas, que esta sería secante porque te das cuenta que se cruzan 2 puntos. Entonces dices, no es no convexo, pero si pongo una recta aquí, pasa por la región poligonal de este polígono, y también vemos que esta recta se cruza en 4 puntos. Y como se cruza en 4 puntos, quiere decir que no es un polígono convexo, entonces es un polígono no convexo. De esa manera es como entendemos cuándo es un polígono convexo y cuándo es un polígono no convexo. Después de esto tenemos el que KLMNOPQ es un polígono no convexo, ¿ya? Entonces de esa manera definimos el polígono convexo y no convexo. Ahora vamos con el polígono equilátero. Un polígono equilátero es los lados de este polígono tienen la misma longitud. Normalmente tenemos el polígono KLMNO, que tiene 6 lados y todos sus lados miden igual. En este caso KLMNO es un polígono convexo.
O también tenemos un polígono no convexo, donde aquí te das cuenta que también sigue siendo polígono equilátero. Ojo, aquí estamos hablando de polígono no convexo, de esa manera. Y de esta manera tenemos el polígono equiángulo, dice, los ángulos interiores y exteriores de este polígono tienen la misma medida, que en este caso tengo un polígono KLMNO OK, sería un polígono y todos sus ángulos son ángulos interiores valen 60 grados. Quiere decir que la medida de los ángulos interiores es la misma. Es un polígono equiángulo. En este caso, si tú trazas, prolongas sus lados, te vas a dar cuenta que estos ángulos exteriores de este polígono también son iguales, todas sin excepción, porque es un polígono equiángulo. Quiere decir que sus ángulos interiores son iguales y sus ángulos exteriores también son iguales. Ahora, recuerda que aquí KLMNO es un polígono convexo. Ahora vamos al siguiente caso. Un polígono regular son polígonos convexos que son equiángulos y equiláteros a la vez. Este tenemos el polígono KLMNO. En este caso tenemos que sus ángulos interiores, la medida de los ángulos interiores vale alfa y la medida de los ángulos exteriores vale beta. Ahora, como no has visto bien el dibujo, te vas a dar cuenta que en este caso los polígonos regulares también tienen que sus lados son iguales, o sea, tienen igual medida. Y por lógica tenemos la definición de ángulo central. Ángulo central es el ángulo formado en un polígono regular entre el punto central y los extremos de un lado del polígono. Que en este caso tenemos, por ejemplo, esta figura es un polígono regular. Ponemos nuestro punto central P y trazamos aquí del punto central trazamos que dos rectas o dos segmentos que llegan a los extremos del lado del polígono. Por ejemplo, en O y en Ñ. Trazamos aquí y formamos un triángulo. Y te das cuenta que este ángulo que se forma es el ángulo central de ese ángulo, de ese polígono regular. Ten en cuenta esta definición. Y tenemos esta definición de ángulo central. ¿Por qué? Vamos ahora a hacer las propiedades. Las propiedades de los polígonos. Entre las propiedades de los polígonos tenemos 1. El número de vértices, el número de ángulos internos y el número de ángulos externos de un polígono son iguales al número de lados de un polígono. En este caso, el número de lados de un polígono es n. Y aquí el número de vértices es n. El número de ángulos interiores es n. Y el número de ángulos exteriores es n. Entonces vamos al ejemplo. Tenemos, aquí vamos a poner, por ejemplo 1. En un polígono convexo se sabe que el número de vértices más el triple del número de ángulos exteriores es igual al doble del número de ángulos interiores aumentado en 12. Determina el nombre del polígono. En este caso, del enunciado. Tenemos del enunciado. Tenemos que, en un polígono convexo, ya, se sabe que el número de vértices más el triple ¿de quién? Triple del número de ángulos interiores, triple del, abre paréntesis, del número de ángulos interiores. Entonces aquí va a ser número de ángulos interiores, cierra paréntesis, del número de ángulos exteriores, y esto va a ser igual que, y este es igual al doble del, abre paréntesis, número de ángulos interiores, número de ángulos interiores aumentado en 12 y cierra paréntesis. Entonces aquí te va a quedar lo siguiente. Todo esto, el número de vértices, número de ángulos exteriores, número de ángulos interiores van a ser iguales. Yo pongo que ese n más 3n es igual 2 por n más 2. Entonces aquí tenemos n más n sería 4n es igual a 2n más 24. Entonces sería 2n es igual a 24, n es igual a 12. De esa manera es como se
cómo se obtiene el número de lados de ese polígono, teniendo en cuenta esas definiciones. Ahora, el número de lados de ese polígono es 12. Entonces, determina el nombre del polígono. Entonces, ¿cómo se llama? Tiene 12 lados. Y se llama dodecágono. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se resuelve el ejemplo 1, teniendo en cuenta las definiciones de la propiedad 1. Entonces aquí tiene 12 lados y se llama dodecágono. El polígono que estamos aquí haciendo se llama dodecágono. Ahora vamos a la propiedad de los polígonos 2. Dice, de un vértice de un polígono convexo se pueden formar tantas diagonales como el número de lados disminuido en 3. Ya, entonces si yo te das cuenta, aquí tengo mi polígono PQRSTUVW y trazamos desde el punto Q las diagonales. Aquí te vas a dar cuenta que las diagonales desde Q nos damos cuenta que el polígono vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Y las diagonales te vas a dar cuenta desde el punto Q son 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera, entonces tú dices, ¿cómo lo resuelvo esto? Aquí puedes decir que en este caso, en este polígono que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un octógono irregular, porque no es regular, en este octógono, en un punto cualquiera, en un vértice, se pueden formar 5 diagonales, ¿ya? Pero aquí tenemos que la propiedad dice, de un vértice, un polígono convexo puede formar tantas diagonales como el número de lados disminuidos en 1. O sea, de un vértice cualquiera, de un polígono, vas a formar tantas diagonales como el número de lados disminuido en 3. En este caso, te das cuenta, el número de diagonales en un vértice, vamos a ver cuánto es, n-3. Y esto da en el ejemplo 2, dice, calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un tetradecágono convexo. Entonces, la definición nos dice esto, que el número de vértices, perdón, el número de diagonales que se forma de un vértice va a ser el número de lados disminuido en 3 de ese polígono. Entonces dice el ejemplo 2, calcula el número de diagonales que se pueden trazar de un vértice de un tetradecágono convexo. Tenemos que es un tetradecágono. ¿Qué es un tetradecágono? Tetradecágono es aquel polígono que tiene 14 lados. Ya, n vale 14. Entonces, si calculamos el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un tetradecágono, estamos diciendo, determinamos el número de diagonales de un vértice, que va a ser ¿cuánto? n-3, que en este caso va a ser 14 menos 3. Entonces, el número de diagonales de un vértice de un tetradecágono son 11 diagonales. Entonces, en este caso sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta. Hay 11 diagonales en un tetradecágono que se forman debido a que forman, o sea, el número de diagonales que se forman desde un vértice de un tetradecágono es 11, o sea, 11 diagonales se formarían. Otra propiedad es la propiedad número 3, que dice, el número de diagonales totales de un polígono convexo es igual a la mitad del producto del número de lados y el número de lados disminuido en 3. O sea, si tengo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lados. Es un octágono o octógono. Y yo formo las diagonales totales. O sea, formo aquí una diagonal, aquí comienzo aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Después aquí formo otras diagonales, 1, 2, 3, 4, 5. Después aquí formo las diagonales, aquí veo 1, 2, 3, 4. Ya, aquí formo diagonales, sería 1, 2, 3. Y formo otras diagonales, 1, 2. Aquí formo otra diagonal, sería 1. Y obviamente ya no puedes formar más diagonales, o sea, te vas a dar cuenta que aquí se han formado todas las diagonales posibles. Ahora, te das cuenta que es un poco tedioso formar más diagonales. Si hubiera un polígono más grande, obviamente vas a tener que ver que hay bastante diagonales. Entonces, ¿qué hacemos?
Lo hacemos por fórmula. La fórmula dice el número de diagonales totales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Vamos a un ejemplo para que te des cuenta. Dice, hay el número de diagonales que se pueden encontrar en un nonágono convexo. Aquí la resolución. Primero debemos saber qué es un nonágono. Nonágono es aquel polígono de n vale 9 lados. Entonces, si yo quiero el número de diagonales de ese nonágono, utilizo mi fórmula. Entonces, calculamos el número de diagonales. El número de diagonales es n por n menos 3 entre 2, que va a ser 9 por 9 menos 3 entre 2. Y esto va a ser aquí el número de diagonales de este polígono. El número de diagonales va a ser 9 por 6 entre 2. Entonces, el número de diagonales, ¿cuánto va a ser? Simplificando, mitad mitad sería 3, 9 por 3 sería 27. Entonces tenemos que esa es mi respuesta. En un nonágono regular, o un nonágono convexo cualquiera, sin excepción, va a haber 27 diagonales que se forman ahí. De esa manera es como se entiende la propiedad número 3. ¿Ya? La propiedad número 3. Después vamos a ver con la siguiente propiedad. La propiedad número 4 dice, el número de diagonales que se pueden trazar desde cada vértices consecutivos en un polígono convexo es igual a... En este caso mi fórmula es el número de diagonales que se pueden trazar de cada vértices consecutivos en un polígono es n por k más 1 por k más 2 dividido entre 2. Y en este caso tenemos, por ejemplo, yo quiero decir acá, este polígono K, L, M, N, N, O, P, Q, R. Yo trazo desde L diagonales, ya. Y se traza desde B otras diagonales. Y se traza en N otra diagonal. Esta definición dice que si tú trazas diagonales desde K vértices consecutivos a L, M y N, entonces tú estás diciendo que estás determinando el número de diagonales que se puede trazar desde K vértices consecutivos. Entonces, esta fórmula sería número de diagonales de K vértices consecutivos n por K menos K más 1 por K más 2 sobre 2. En este caso vamos al ejemplo número 4, dice, en un octágono regular se determina el número de diagonales parciales que se forman en 4 vértices consecutivos. Cuando hablamos de diagonales parciales, estamos hablando de diagonales que se pueden trazar desde K vértices consecutivos. Y entonces tenemos que es un octágono. Si es un octágono, el número de lados de ese octágono es 8. Y los K vértices consecutivos que vas a hallar es que K sea igual a ¿quién? K es igual a 4, ¿cierto? Número de vértices consecutivos. Entonces calculamos aquí, definimos acá el número de diagonales de K vértices consecutivos va a ser igual a ¿quién? A n por K menos K más 1 por K más 2 dividido entre 2. Y aquí sería n sería 8 por K4 menos K, que es 4 más 1 por 4 más 2 dividido entre 2, ¿cierto? Entonces aquí sería 8 por 4, 32 menos, aquí sería 5 por 6 sobre 2, y esto va a quedar así, te va a quedar 32 menos, aquí mitad sería 3, 5 por 3, 15, y 32 menos 15 es igual a 17, ¿cierto? Entonces el número de diagonales obtenidos o que se traza por 4 vértices consecutivos son 17. O sea, si tú hubieras un octágono y viría las diagonales, tendríamos que tiene 17 diagonales en este caso. ¿Ya? De esa manera se resuelve el problema, el ejemplo número 4. Sigamos. Otra propiedad es si el número de diagonales trazadas desde los vértices no consecutivos en un polígono convexo cuyo número de lados es par, es número de diagonales de vértices no consecutivos de un polígono convexo cuyo número de lados es par, es n por 3n menos 10 sobre 8. En este caso, si el número de diagonales trazadas de los vértices no consecutivos de un polígono convexo es igual a 25, ¿cómo se llama este polígono? Entonces ahí vemos el número de diagonales. Entonces tenemos, ¿qué tenemos aquí? Es un polígono convexo, ¿ya? No sabemos cuánto tiene. Entonces del enunciado yo pongo del enunciado. Del enunciado yo sé que el número de diagonales trazadas de los K vértices
no consecutivos es igual a 25. Entonces aquí número de diagonales de K vértices no consecutivos va a ser igual a que 25. Lo hice acá específicamente el problema. Entonces número de diagonales aquí sería, fórmula sería n por 3n menos 10 dividido entre 8 es igual a 25. Entonces 8 para multiplicar sería n, 3n menos 10 es igual a, aquí sería 8 por 25, que será 4, 16, 200. Entonces aquí sería 200, es 20 por 10, aquí es m por 3m menos 10. Entonces aquí obtenemos que m es igual a ¿cuánto? M vale, aquí sería m por quién. Vamos a ver aquí qué valores hay que poner aquí. Te sale m es igual a 20, a 10. M es igual a 10. ¿Por qué? Porque obviamente aquí te vas a dar cuenta que si es m vale 20, no va a salir este valor. Si es 10, sí sale. Ya, si sale el valor que corresponde. Entonces aquí m vale 10. Y si n, ojo, y si n vale 10, entonces ¿qué diría? ¿Cómo se llama el polígono? ¿Cómo se llama el polígono? Entonces sería n por 3, n menos 10 será n, ¿cuánto vale? 10. Entonces tenemos que hallar cómo se llama el polígono. El polígono tiene 10 lados, se llama el polígono, se llama un decágono, porque tiene número de lados igual a 10. Entonces, esa es su propiedad. Ahora vamos a otra propiedad. La propiedad dice propiedad de los polígonos, dice propiedad 6. El número de diagonales trazadas de cada vértice no consecutivos en un polígono convexo es, en este caso, el número de diagonales trazadas de cada vértices no consecutivos es un polígono convexo es n de knc es igual a nk por menos k por k más 1 a 5 sobre 2. En este caso vamos al ejemplo 6, dice, determina el número de diagonales trazadas de 5 vértices no consecutivos de un decágono convexo. Aquí tenemos, si hablamos de decágono, entonces número de lados de un decágono es 10, ya. Desde los 5 vértices no consecutivos de un decágono convexo, o sea, número de diagonales trazadas de k vértices no consecutivos sería igual a ¿quién? A n por k menos k más por k más 5 dividido entre 2. En este caso, el k, ¿cuánto vale? El k vale 5 porque dice 5 vértices no consecutivos, entonces k vale 5. Entonces el número de diagonales para k vértices no consecutivos, ¿cuánto es? Sería igual. Toda esta expresión reemplazamos, sería 10 por 5 menos 10 por 5, 10 vale n, k vale 5 menos k, que sería 5 por 9 sobre 2. Entonces aquí si te das cuenta, vamos a borrar aquí este problema. Vamos aquí, si te das cuenta aquí, 10 por 5 por k, que vale k vale 5, aquí sería 10, simplificando sería 5 y te va a quedar que aquí sería 50 menos 25. Número de diagonales para k vértices no consecutivos sería de esta forma. Entonces número de diagonales para k vértices no consecutivos va a ser igual a 25. De esa manera es como obtienes el número de diagonales trazadas de k vértices no consecutivos de un polígono convexo. Otra definición es el número de diagonales medidas trazadas desde un lado de un polígono convexo es igual al número de lados menos 1. En este caso tenemos aquí las medianas. Acá tenemos aquí la figura y trazamos aquí sus valores, que sería aquí x, valor.
Y esto se llama número de diagonales medias. Normalmente los números de diagonales medias van desde el punto medio de un lado hacia el punto medio del otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la propiedad aquí? La propiedad es que número de diagonales medias desde un vértice, ¿cuántos hay? Hay una. ¿Ya? Y el número de, en el ejemplo, si dice determinar el número de diagonales medias que se pueden trazar desde un lado de un decágono convexo, desde un lado. Entonces estamos queriendo el número de diagonales medias desde un vértice. Entonces calculamos. Tenemos que es un decágono. Decágono n, ¿cuánto vale? Decágono convexo. Cierto que es un decágono convexo. Por lógica, aquí, ¿qué te quedaría? Aquí es un decágono y este es un decágono no convexo, decágono convexo. Y queremos determinar el número de diagonales. ¿Cómo decimos el número de diagonales? Desde un vértice, o sea, de un lado de un decágono convexo. Desde un lado. Entonces aquí va a ser número de diagonales medias de un vértice es n-1, que va a ser igual a n, que vale. Aquí tenemos un decágono, que el decágono n vale 10. Ya entonces sería 10 menos 1 es igual. 10 menos 1 es igual a 9. Entonces, número de diagonales medias de un vértice que se forma ahí sería 9. De esa manera es como se entienden las propiedades de los polígonos. Esa es mi respuesta. ¿Ya? Otra propiedad es la propiedad 8, que el número de diagonales medias que se trazan en un polígono convexo es igual a la mitad del producto del número de lados y el número de lados dividido en 8. O sea, tú dices un polígono cualquiera, polígono convexo, y tú trazas desde el punto medio de unos lados sus diagonales medias, que van hacia el extremo, hacia el punto medio de los otros lados. Y por ejemplo aquí forman 1, 2, 3, 4 diagonales. Después formas aquí de 1, 2, 3, después 1, 2 y después 1. Ahí te das cuenta que son en forma progresiva. ¿Ya? Ahora, de este ejemplo vamos a decir que el número de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. Y en este caso, digamos, ejemplo 8, de determinar el número de diagonales medias de un decágono convexo. En este caso tenemos que es un decágono. Y un decágono tiene número de lados igual a 11. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo determino el número de diagonales medias? Entonces digo, calculo el número de diagonales medias. El número total, ¿cuánto es? N, que sería 11 por 11 menos 1 dividido entre 2. Que sería 11 por 10 dividido entre 2. Entonces, número de diagonales medias, ¿cuánto es? 110 entre 2. Número de diagonales medias es 55. De esa manera, el número de diagonales medias debe ser un decágono convexo es 55, o sea, hay 55 diagonales medias. Esa es la propiedad número 8. Vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad dice, si el número de diagonales medias que se pueden trazar desde K lados consecutivos dividido por la siguiente fórmula. Número de diagonales medias desde K vértices, K lados consecutivos, que sería n por K menos K por K más 1 sobre 2. En este caso tenemos este polígono KLMNN. Y obviamente yo si quiero trazar aquí un punto medio de uno de sus lados, voy a trazar sus diagonales medias 1 y 2. ¿Ya? Hasta ahí dejamos. En este caso el K va a valer 2 porque he hecho solo dos datos, dos vértices. Si fuera más, entonces podría K mayor. Y en este caso dice, el determinar el número de diagonales medias de un decágono convexo donde se trazan 4 lados consecutivos. Entonces tenemos que es un decágono que vale 11 lados. Ya dice, ya. Entonces determina desde qué vértices van a ir. En este caso n vale 11 y los k vértices son 4, ¿cierto? Entonces vértices que se van a trazar diagonales desde k vértices consecutivos va a ser k de esa manera. Entonces por fórmula dice número de diagonales medias de k vértices es igual a que si tú ves aquí sería que
La fórmula sería 11, n vale 11 por k4 menos k que vale k4, 4 más 1, ok, espera un momento, 4 más 1 dividido entre 2, simplificando aquí sería 2, sería 11 por 4, 44, menos 4 por 1 es 4 más 1 es 5, por 2 es 10. Entonces el número de diagonales medias trazada desde un polígono cualquiera, trazado desde n lados consecutivos, va a ser 34. Entonces habrán 34 lados que se pueden utilizar basado en ese criterio. La verdad que estamos hablando del número de diagonales medias de k vértices consecutivos. Ahora sigamos. Otra propiedad es la propiedad 10. El número de diagonales medias que se pueden trazar desde k lados no consecutivos de un polígono de número de lados par viene dado por número de diagonales medias de k lados consecutivos de un lado polígono de un lado cuando los lados son par viene a ser esta fórmula. Entonces digo, y otra fórmula es el número de diagonales medias que se pueden trazar de k lados no consecutivos, ojo, no consecutivos de un polígono de número de lados impar viene dado por esta fórmula, n-1 por 3n-1 sobre 8. En este caso tenemos el problema de determinar el número de diagonales medios de un undecágono convexo. En este caso estamos hablando de un undecágono, y en este caso el número sería 11, el número de lados 11. Si yo quiero hallar el número de diagonales de este undecágono, tú debes ver qué es, par o impar. Esto es impar. Entonces tú buscas tu fórmula, pero para impar. Entonces aquí sería, en este caso, n vale 11, sería la propiedad 11. Dice el número de diagonales que se pueden trazar de cada vértice lado consecutivo un polígono de un número de lados impares. Entonces aquí sería esta fórmula. Entonces número diagonales media desde k cuando es n es impar es igual a n, que sería 11 menos 1 por 3 por 11 menos 1 sobre 8. Entonces acá sería 10 menos 1 sería 11 menos 1, 10. Multiplicado por 3 por 11 sería 33 menos 1 sería 32. Todo esto dividido entre 8. Simplificando aquí, octavo te va a quedar 4. Entonces, número de diagonales media tras de un polígono, ya, de n impar, te va a salir esta fórmula y esto va a quedar 40. ¿40 qué? 40 diagonales medias que se pueden formar desde k vértices consecutivos cuando el número de lados es impar. De esa manera se puede utilizar esta fórmula. Otra fórmula aquí es la 12, que dice las diagonales que se trazan de un vértice forman triángulos en un polígono convexo que son iguales al número de lados divididos en 2. En este caso tengo un polígono que trazados del vértice K, dos diagonales. Y ya no he trazado más, ¿por qué? Porque ya no se puede tener más diagonales. Ya no, se queda ahí máximo. Y aquí tú debes dar cuenta que el número de triángulos que se forman por las diagonales de un polígono, ojo, de un vértice, nomás de un vértice, va a ser n-2. En este caso, por ejemplo, determina el número de triángulos que se forman en un icoságono convexo. En este caso es un polígono, y el polígono es un icoságono. El icoságono, el número de lados es 20. Aquí yo quiero determinar cuánto es el número de triángulos que se forman en un icoságono. Entonces, calculamos el número de triángulos que se forman ahí sería 20 menos 2, que sería ¿cuánto? 18. Ya, de esa manera. Entonces aquí te vas a dar cuenta que el número de triángulos que se forman en ese polígono son
18. Ya, son 18. De esa manera. Ten en cuenta que estas propiedades son básicas de los polígonos, por eso debes aprenderla coherentemente. Voy a borrar aquí este pedacito para poner correctamente un triángulo. Ahora vamos al siguiente problema. Ojo que esto nomás es la respuesta. Siguiente problema dice, por vida 13, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual al producto de 180 con el número de lados disminuido. O sea, suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono es 180 por n-2. Y la medida del ángulo de los ángulos interiores de un polígono regular y equiángulo es igual al producto de 180 grados con el número de lados disminuido en 2 dividido entre el número de lados. En este caso, 180 grados por n-2 sobre n sería el valor de alfa. Entonces, que determina la medida del ángulo interior de cada uno equiángulo. Entonces, aquí hacemos lo siguiente: es un dodecágono. Dodecágono. El dodecágono, el número de lados es 12. ¿Ya? Dodecágono es 12, 12 lados. Y en este caso, nos pide determinar la medida del ángulo interior. Entonces, aquí calculamos alfa es igual a 180 grados por n-2 sobre n. Entonces, alfa, ¿cuánto es? 180 grados por 12 menos 2 sobre 12 es igual a 180 grados por 14 sobre 12. Entonces aquí sería 180 por 10 sobre 12. Sexta sería 2, sexta sería 30. Mitad sería 5. Entonces el ángulo que se mediría aquí en un dodecágono sería 30 por 5, 150 grados. O sea, el número, la medida del ángulo interior de un dodecágono aquí ángulo es 150 grados. En este problema, tener en cuenta esta resolución de estos problemas. ¿Ya? Entonces el número, la medida del ángulo interior de un polígono convexo que tiene de un dodecágono aquí ángulo es 150 grados. Y esta es mi respuesta. Siguiente. Ahora, el siguiente propiedad aquí dice: la suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono convexo es igual a 360 grados. Y la medida del ángulo de los ángulos interiores de un polígono regular o equiángulo es igual a 360 grados entre el número de lados. En este caso sería esto. Beta es 360 grados sobre. Un ejemplo es este. Dice: calcula la medida del ángulo exterior de un icoságono regular. Entonces aquí es icoságono, ¿cierto? Icoságono en este caso tiene ¿cuántos lados? Lados 20. Ya. Y nos piden calcular la medida del ángulo exterior. ¿Cómo determina el ángulo exterior? El ángulo exterior beta va a ser 360 grados sobre n. Entonces beta, ¿cuánto es ahí? Sería 360 grados sobre n, que sería sobre 20. Entonces beta va a ser igual, 0, 0 se van, 18 grados. Y 18 grados se da la pregunta y se calcula la medida del ángulo exterior de un caso. Sí, muy bien. Este beta es la segunda letra griega. Y aquí indican que es la medida de los ángulos exteriores de un polígono. Ya, solo hay un número de lados y reemplazo ecuación. Otra propiedad es la propiedad 17, dice: la suma de las medidas de los ángulos centrales de un polígono convexo es igual a 360 grados. O sea, que la medida de cualquier ángulo que haya siempre va a ser 360 grados de un ángulo central. Y la otra es la medida de los ángulos centrales de un polígono regular es igual a 360 grados entre el número de lados, que en este caso es θ, es 360 grados sobre n. En este caso decimos: determina la medida del ángulo central de un pentadecágono regular. En este caso vamos a hablar que es un pentadecágono. Un pentadecágono es aquel personaje que sus polígonos, el número de lados de ese polígono es 15 lados. Ya, entonces ahí tienes 15. Como determina la medida del ángulo central, entonces yo digo ángulo θ, ¿cuánto es? 360 grados sobre 15. ¿Qué θ cuánto es? Aquí sería 2, 30, 24 grados. O sea, la medida del ángulo central. La medida del ángulo central
Ya, ya. De esa manera es como determino la medida del ángulo central de un polígono. Ten en cuenta que el ángulo central en este caso sería de el polígono. Y aquí está el personaje y todos estos están viendo lo que le hacen en realidad. Ya. En este caso vamos a seguir la siguiente propiedad. La propiedad es la propiedad 19. Dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores de las puntas de un polígono estrella es la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono estrella de las puntas de un polígono estrella es 180 grados por n menos 4. En este caso tenemos este polígono que está formado que forma un polígono de estrella. Ya, normalmente los polígonos forman polígonos de estrellas de esta forma, te das cuenta aquí. Y un problema es este, mira, determina la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono estrellado cuyo polígono base es un dodecágono regular. Entonces aquí tú empiezas a buscar y dice, ¿cómo determina acá? En este caso, el número de lados está determinado por el polígono, que en este caso, el número de lados, que es la base, sería un dodecágono. Dodecano n vale 12, ¿cierto? Entonces aquí el polígono también tendrá la misma cantidad de lados, 12. Entonces calculamos qué cosa. Calculamos lo que nos pide, la suma de la medida de los ángulos interiores del polígono estrella, que es 180 por n menos 4, que es 180 por n, que vale ¿cuánto n? El número de lados es 12, 12 menos 4 será 180 grados por 8. ¿Cuánto sería eso? 0,64 lleva 6, 8, 14. 1440 grados. La suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono estrella es 1440 grados. De esa manera. De esa manera es como determinamos la suma de la medida de los ángulos interiores de las puntas de un polígono estrellado. Ahora, vamos a otra propiedad. La otra propiedad dice ahí, la medida del ángulo interno de la punta de un polígono regular estrella es igual a 180 grados por n-4 sobre n. Que normalmente un polígono, por ejemplo, este es un polígono de 6 lados. Y transformamos nuestro polígono de estrella ahí, de esta manera. Y como aquí es un polígono, ojo, polígono regular, entonces aquí todos los ángulos de este polígono de estrella son iguales. ¿Y cuánto miden esos ángulos? Miden 180 grados por n-4 sobre n. En el ejemplo dice, determina la medida del ángulo interior de la punta de la estrella de base de un decágono regular. Entonces aquí, decágono regular, se llama decágono regular. ¿Qué significa decágono regular? Que n vale 10. Entonces, como que vemos ya la medida del ángulo interior de un polígono de estrellas, ¿cuánto es eso? 180 grados por n-4 sobre n, que va a ser 180 grados por n por, aquí sería 10 menos 4. 10 menos 4 dividido entre 10, simplificando 10, 10 te va a quedar 18 por 6, que sería 6 por 8 sería 48. Pongo 8, llevo 4 y 6 por 1 sería 6 más 4, 100. Entonces la medida del ángulo interior de un polígono de estrella es 108 grados. Esa sería mi respuesta. De esa manera es como determino la medida del ángulo interno o interior de la punta de un polígono regular estrella. De esa manera es como resuelvo este problema. Ahora vamos con la definición de polígonos regulares. ¿Qué son los polígonos regulares propiamente dicho? Es un polígono convexo donde sus lados y ángulos interiores son congruentes. En este caso, el polígono regular KLMNPQ tiene los siguientes elementos. Mira, aquí está mi polígono regular. Mi polígono regular es KLMNPQ. Y normalmente los polígonos regulares, con los vértices de estos polígonos regulares, yo puedo formar una circunferencia. O mejor dicho, este polígono está dentro de la circunferencia donde sus vértices
que son PQ, no KLMNPQ, pertenecen a la circunferencia. ¿Ya? Ojo, y que son polígonos regulares. Ojo, que aquí sus lados y sus ángulos interiores son iguales. En este caso tenemos, ¿ya? Tenemos que cualquier polígono regular, esta forma es un polígono inscrito en una circunferencia, ¿ya? En este caso tenemos O, que es el centro, R, que es el radio, L sub n es el lado, que en este caso es KL, ML, MN, PQ, PNP, PQ, KQ, todos son lados. AP sub n es OT, que es de aquí a acá, que es la apotema. La apotema es la línea, un segmento que parte del centro y es perpendicular a cualquier lado del polígono, ¿ya? El alfa es la medida del ángulo interior, el beta es la medida del ángulo exterior y tita es la medida del ángulo central. Y el triángulo MON es el triángulo elemental. Este nombre de triángulo elemental es debido a que gracias a esto puedo determinar el lado de un triángulo, de un polígono, en función del radio y el apotema, o al revés, el apotema está en función del radio y del lado. Tener en cuenta que los polígonos regulares tienen todos sus lados son iguales y todos los ángulos interiores son iguales y sus ángulos exteriores también son iguales. Entonces vayamos aquí, tenemos lo siguiente: fórmula del apotema de un polígono regular. Tengo aquí, por ejemplo, mi figura, el polígono KLMNOQ, su centro, y del centro trazo mi apotema con respecto al lado MN. Pues aquí vamos, aquí trazo aquí mi apotema y te das cuenta que este apotema va a estar en el punto medio del lado, o sea, de la T es punto medio de MN, y entonces MN es el lado de este polígono, ya que está en la apotema, ya que está el radio. Ojo, el radio, debido a que hay una circunferencia aquí, me indica que el radio del centro hacia cualquier vértice del polígono van a ser iguales. Entonces aquí te vas a demostrar que la apotema va a ser igual a la raíz cuadrada del radio cuadrado menos ln dividido entre 2 al cuadrado. De esta manera, esa es mi fórmula para determinar cualquier apotema siempre cuando tenga el radio y la longitud de arco. ¿Ya? Y la longitud, pero del lado LL. Este n me indica cuántos lados tiene ese polígono. Recuerda que estamos hablando de polígonos regulares. ¿Ya? Otra definición aquí es la forma del polígono regular de 2n lados. En este caso, trazamos aquí, por ejemplo, de una circunferencia dos radios, ¿ya? Y de esos dos radios trazamos una cuerda, QK, ¿ya? Y trazamos otro radio que sea perpendicular a esta cuerda que se traza, o sea, OP, que sea perpendicular a QK. Este QK es un lado del polígono, o sea, normalmente aquí tenemos el polígono, trazamos aquí el polígono de esta manera, ya, pero en este caso no vamos a hacer esto, no vamos a trazar, solo vamos a trazar un lado, ya que en este caso es el lado de ese polígono, ya es el lado de ese polígono, de tal manera que podemos obtener qué cosa. Mira, si tú ves aquí radio, aquí la apotema llega hasta acá, otra vez radio, todo la cuerda es perpendicular a este radio, y ahí te das cuenta que se puede formar de este punto P otras líneas que tienen que ver para que se forme un polígono de L2 sub n lado. O sea, normalmente aquí QK es un polígono de L en L de longitud LN, o sea, de n lados. Si yo trazo aquí más aquí, vas a hallar aquí la longitud de un polígono de 2n lados, ¿ya? De esta manera, o sea, se va a formar polígonos de esta manera, donde te das cuenta que PQ y QK y PK, que es, forman otro polígono del doble de lados de este polígono, que se ha formado con QK. De esa manera, entonces, en este caso, vas a tener en cuenta que la longitud de los lados de este polígono que es el doble de n,
Longitud de 2n es igual a la raíz cuadrada de 2r cuadrado menos r por raíz cuadrada de 2r al cuadrado menos ln al cuadrado. De esa manera. Esa es la longitud de un polígono de 2n lados. Ahora, ¿qué sigue? Sigamos acá, vamos a ver otros polígonos regulares, como hay diferentes tipos de polígonos regulares. Triángulo equilátero. Antes de seguir, este polígono regular yo puedo terminar si yo tengo un polígono de n lados, o sea de 5 lados, yo con esta fórmula puedo terminar un polígono del doble de lados, que sea regular. Si por ejemplo tengo un polígono de 10 lados, yo con esta fórmula puedo terminar un polígono con el doble de lados del anterior, y así. De esa manera obtendríamos más polígonos. ¿Ya? Ahora, los polígonos más comunes son el triángulo equilátero, que normalmente es un triángulo inscrito en una circunferencia. Tienes la apotema, tienes el lado, y te das cuenta que el ángulo interior de este polígono regular vale 60 grados. El ángulo exterior de este polígono es 120 grados y el ángulo el ángulo central vale 120 grados. Con tal que el lado de este polígono va a ser r, o sea, radio de esta circunferencia multiplicado por raíz cuadrada de 3. Aquí vamos a utilizar que los lados y las apotemas están en función del radio, que es más fácil de deducir. El apotema aquí es r entre 2. Este es solo únicamente para un triángulo equilátero. Para un cuadrado, tenemos que es un cuadrado inscrito en una circunferencia y trazamos obviamente el radio, el centro. Del centro hacemos el radio y tenemos que el ángulo interior vale 90 grados. Ojo, que aquí se pone el 4 porque estamos hablando de un polígono de 4 lados. Aquí puesto de 3 porque es un polígono de 3 lados. Entonces el ángulo de un polígono regular de 4 lados es 90 grados, el ángulo interior. El ángulo exterior vale 90 grados también y el ángulo central también vale 90 grados. De esa manera, entonces, pero el lado, o sea, la longitud de este polígono va a ser r por raíz cuadrada de 2. Y la apotema va a ser r por raíz cuadrada de 2 entre 2. ¿Ya? Además tenemos otro polígono como el pentágono regular. El pentágono regular es un polígono de 5 lados. 5 lados. Que en este caso su ángulo interior vale 72 grados. El ángulo exterior vale 108 grados. Y el ángulo central vale 108 grados. Contar que la longitud del lado de este polígono de 5 lados es r medios por raíz cuadrada de 10 menos 2 por raíz cuadrada de 5. Y el apotema de este polígono, de este pentágono regular, es r sobre 4 por la raíz cuadrada de 5 más 1. De esa manera, este es un pentágono regular. Siempre cuando tenga un pentágono regular, siempre va a cumplir con estas fórmulas. En un hexágono regular también va a cumplir esta fórmula. Tenemos un hexágono que es un polígono de 6 lados que está dentro de una circunferencia y todos sus lados son iguales, sus ángulos internos también son iguales. Por lógica, el ángulo interno es 120 grados, el ángulo interno también es 120 grados y el ángulo externo también es 120 grados. Ya, 60 grados. De esta manera. Ten en cuenta que aquí el ángulo externo es 60 grados. Por si acaso aquí, vamos a acordar que el ángulo interno es 120 grados, el ángulo externo es 60 grados y el ángulo central es 60 grados. Y el lado de este hexágono regular mide r, igual que en el radio. Y la apotema es r por raíz cuadrada de 3 entre 2. De esa manera. De esa manera es como determinamos un hexágono regular. Otro polígono regular es el octógono regular, que dice lo siguiente: un octógono regular es aquel que tiene 8 lados, todos los lados son iguales y tienen ángulos iguales. Entonces el ángulo interno de este octógono regular es 135 grados, el ángulo externo es 45 grados y el ángulo central es 45 grados. El lado de este polígono es r por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Y la apotema, que es este lado de acá, vale r por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 sobre 2. Además, el decágono, tenemos otro polígono que es el decágono regular. El decágono regular es aquel que tiene
10 lados, un polígono de 10 lados, y el ángulo interior vale 144 grados, el ángulo exterior vale 36 grados y el ángulo central vale también 36 grados. Con tal que el lado de este polígono regular es r por raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre 2. Y la apotema de este polígono regular es r por raíz cuadrada de 10 más 2r por raíz cuadrada de 5 entre 4. Entonces de esta manera es como demuestro que es un decágono regular cuando se valen sus ángulos y cuánto vale la apotema y el radio. Recuerda que todas estas medidas están referidas con el radio de esta circunferencia donde está este polígono. Y el último polígono es el polígono dodecágono regular, que tiene 12 lados. En este caso, el ángulo interior vale 150 grados, el ángulo exterior 300 grados y el ángulo central vale 30 grados. Ojo, aquí es 30 grados. Ya. Y la longitud del lado de este polígono es r por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Y la apotema de este polígono es r por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 dividido todo esto dividido entre 2. De esa manera. Entonces de esa manera es como tenemos los polígonos regulares. En este caso debes entender muy bien cuáles son los polígonos regulares, cuáles son sus ángulos y cuáles son sus lados. ¿Por qué? Porque esto origina nuevos triángulos rectángulos notables. Espero que hayas entendido muy bien estos problemas. Muchas gracias por su atención y recuerda que nuestro fin es verte ingresar. Y nos vemos para la próxima clase.